Hola, buenas noches. Noche de martes a miércoles, primera sesión de la investidura de Feijóo. Todo el mundo buscando titulares, todo el mundo buscando aquella palabra que intente definir lo que hemos visto durante el día de hoy y que vamos a intentar explicarle en el programa de hoy. Y nosotros estamos pensando una cosa, hemos estado toda la tarde pensando, y seguramente más de un oyente compartirá, que si el tono de hoy de Feijóo hubiera sido el que hubiera usado en la campaña, seguramente estaríamos delante de una investidura más cercana a la realidad de la que estamos ahora. Se ha visto a un Feijóo socarrón, a un Feijóo con fuerza, a un Feijóo en el debate magnífico, todo hay que decirlo, a un Feijóo que no parecía el Feijóo de hace unos días. Hablaremos primero de eso, luego intentaremos ir con cierto orden de esos movimientos de Sánchez, de esa, para algunos cobardía, ha puesto, vamos a decirlo, sin ningún problema, al troglodita del señor Puente, un tipo sin talento ni imagen, ha sido bastante vergonzoso, a insultar, a todas esas cosas que, sinceramente, pensamos que es un error estratégico del PSOE. No entendemos cuál es la filosofía. Si oponemos, parten del concepto de que sus votantes solo leen los medios prostituidos, que por cierto nos hemos dedicado a leer hace unos minutos, y parece que hayan estado en otro lugar. En fin, son de esas cosas que no se entienden. Luego ha habido la intervención de Vox, donde han hecho de amigos, no sabemos si para siempre o no, jugando un poco o transmitiendo esa sensación de que Vox, con poquito que le dé el PP, pues hubiera estado más cercano y seguramente hubieran sumado mucho más. Luego ha hablado Sumar, que ha dejado sin hablar a Podemos, un tema importante que ha recordado también Rufián. Luego, la presencia de los medios de los dos partidos independentistas, Esquerra Republicana y Junts, a los cuales ha contestado de forma conjunta ante el enfado de Rufián el candidato Feijóo. Curiosamente, que no es ninguna novedad, algunos ya lo vaticinaban, la intervención primera de Rufián ha sido en un catalán muy apurado, parecen eso como los vascos, debe ser las amistades peligrosas que tiene, de que mucho alardear, pero luego no saben el idioma y luego ha contestado más fluido, obviamente, ya en castellano. Luego nos iremos dos temas que van fuera y no van fuera un poco de este tema, es decir, por un lado que Puigdemont ha pedido hoy la recusación de Llarena por haber opinado sobre la amnistía, vamos a ver, entendemos que el Supremo no hará mucho caso, y otra noticia de esas que va relacionada y no va relacionada, solo vamos a hablar hoy de estos temas, que es algún medio que ha dicho que el PSOE ha intentado engañar a la prensa estos últimos días, transmitiendo off the record que iba a intervenir Sánchez cuando no era Sánchez el que iba a intervenir. Nosotros lo comentábamos. Ayer se leía en muchos diarios que daban como casi exclusiva que va a replicar Sánchez, no sé qué. Nosotros no entramos si iba a hacerlo o no iba a hacerlo, pero eso lo que nos transmite es algo que hemos comentado en este canal muchas veces, que hay diversos tipos de enfocar, diversas maneras de enfocar, digamos, la información política. Hay los que viven dentro de la política, que se dedican en el fondo a reproducir lo que algunos quieren, algunos tienen hasta nombre, no vamos a entrar en quién es, pero bueno, algunos tienen nombre, vamos a decirlo así, que cuando hay que explicar algo, pues se les llame, se les dice, oye, explica esto, que esto es muy interesante, no sé qué, y te vas a poner una medallita, y acaban cayendo en ridículo, porque en muchas ocasiones son globos sondas para sondear un poco el ambiente. Obviamente a esos personajes lo que hay que hacer es, cuando se les lee, interpretar quién les ha filtrado, están en bastantes medios, hay que decirlo así, claro, y con qué intención. Y luego hay obviamente aquellos que nos dedicamos a analizar la información y a fijarnos en detalles más o menos importantes. Y obviamente el hecho previo de quién respondiera a Feijóo, pues tenía la importancia que podía tener. Lo importante en estos casos es analizar lo que significa que no lo haya hecho, en este caso, el propio Sánchez, cosa que explicaremos en el programa de hoy. Y empezamos, si les parece, hablando de ese tono socarrón. De Feijóo, que miren, hemos leído algún comentario que pensamos que tiene toda la razón. El Congreso es un lugar habitualmente, y nadie se va a sorprender, aburrido, pero una sesión del Congreso, perdón, es un puto coñazo en muchas ocasiones, algunos hemos tenido que ver unas cuantas, y las teníamos incluso en muchas ocasiones de fondo en el mismo despacho, con el volumen bajado, porque
sobre todo las entresemanales y tal, eran un coñazo, cada uno iba a lucirse y daba igual, porque al final no tenía mucho sentido lo que se decía. Como recordaba algún diputado, podían ahorrarse muchas de ellas, y no les explico luego los diarios de sesiones, que son amplios y largos, donde cualquier chorrada aparece, como debe ser. Y hoy, fijo, ha tenido, creemos, dos fases. La primera fase, la explicación previa, donde creemos que ha estado flojo. Y lo decimos con todas las consecuencias. Ha aparecido el Feijóo, nos ha recordado el Feijóo de siempre en los últimos meses. El Feijóo de un programa, fíjense el detalle, de un discurso preparado por su equipo, los Bendodo, los Borjita, los Cuca, etcétera, etcétera, monótono, aburrido, que alguno estaba deseando irse a comer ya, pensando, Dios mío, qué día más aburrido nos va a llegar. Y fíjense el detalle, que a la tarde, tras el horario de comida, ha venido el espléndido Feijóo. Y hay que decirlo con todas las palabras, saben que aquí seguimos creyendo que es un cadáver político, pero ya ha demostrado que le queda un anhelito de respiración. Ha demostrado en las réplicas que es un magnífico orador. Pero fíjense el detalle, porque saben que en este canal nos encanta ver los detalles. El primer discurso de Feijóo viene preparado de casa. Los de la tarde son improvisaciones de discursos que han hecho los oponentes, o en este caso Vox también. Es decir, son totalmente personales. El primero era colectivo. Primero, un puto coñazo de Feijóo. Ha habido momentos incluso que no se le entendía nada. Parecía aquello de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, es decir, o Lulú de día, Lulú de noche, que saben que nos encanta este ejemplo. Pues la primera parte de Feijóo, pues, ¿qué quieren que les diga? No iremos a la palabra de decepcionar, sino simplemente ha hecho lo que Feijóo está haciendo en las últimas semanas, meses. Y la segunda parte, la de la tarde, donde él se ha expresado de forma personal, pues ha salido ese Feijóo socarrón, ese Feijóo que tenía un cierto aire en algún momento incluso a Rajoy, que es un tío con mucho sentido del humor, jugando con las palabras, ha jugado con los cohetes de Sumar, ha jugado muchísimo con el señor Puente de Valladolid, porque es que el señor Puente es un troglodita y es muy fácil jugar con él. Ha jugado con la gente de Esquerra, con la gente de Junts, les ha metido en apuros. Solo había que ir viendo las caras, por ejemplo, de la señorita Nogueras, cuando le ha citado pues a Miquel Roca o a Molins, antiguos miembros de Convergencia. Las caras eran como, hostia, nos está dando una lección de política a nosotros. Lo mismo, obviamente, con el caso de Rufián, el caso de la gente de Podemos, que ha sido ahí ya momentos hiláricos, diciendo que se iban a meter todos en un cohete, referencia a Yolanda Díaz. Ya ha tenido guiños y hostias, para todos. Empezando por Sánchez, Yolanda Díaz, prácticamente nadie se ha escapado. Hasta ha hecho humor con el ministro de Cuota, que no sabemos ni su nombre, aquel que nunca aparece, el de Universidades, que estaba por ahí, pues también ha recibido un pequeño estirón de orejas del candidato Feijóo. Esos son los datos reales, que hemos visto un Feijóo flojo cuando está preparado por el partido y un Feijóo más espléndido cuando entra en el debate. La clave, obviamente, que parece que ni una cosa ni otra van a mover los resultados. Eso hasta el momento parece obvio. La transmisión de imagen, lo que a nosotros nos ha transmitido, es que con el debate, con esta primera jornada, lo que ha quedado claro es que el PSOE no desea bajo ningún concepto que haya nuevas elecciones. Porque lo que ha transmitido hoy el presidente en funciones Sánchez es, diríamos una anormalidad. O sea, que no se haya atrevido a contestar, seguramente por no saber qué decir con la palabra amnistía, ya lo decíamos ayer, que es una palabra maldita a día de hoy, y ha decidido que no interviniera su portavoz, el señor Patxi López, al que también ha tenido momentos de humor el señor Feijóo, sino pues a Óscar Puente, ese exalcalde de Valladolid, que encima ha empezado de ganador a ganador, y lo ha recordado Feijóo, que ha tenido muchas tablas en esos momentos, de que él fue alcalde de Valladolid sin haber ganado la primera vez, pues un troglodita, sin talento, con una imagen vergonzosa, vamos a decirlo así, un personaje que uno lo ve y dice, pero ¿cómo este señor puede ser diputado?
¿Cómo a este señor le pueden votar? Ha entrado en esa dinámica de insultos, recuerden aquello de Dorado, lo de tal, lo de cual, y cuando entras en una dinámica de ese estilo, queda claro que es que no tienes argumentos. Y sorprende, y creemos que es un error estratégico del PSOE, que tantas ganas decían que tenían de humillar a Feijóo, colocar a un personaje insulso como este. Porque lo único que han hecho es confirmar que el PSOE, a quien lo haya escuchado, obviamente que no haya leído Público, El País y todo eso, pensarán que ha sido de puta madre y una gran jugada del presidente Sánchez. Nos recuerda mucho aquello que decía, los que sean catalanes lo sabrán, Pilar Rahola, cuando había una cagada espectacular decían, es una gran jugada. No nos acordamos exactamente qué expresión utilizaba, pero como diciendo, esto está bien pensado, pero ustedes no lo entienden. Pues lo mismo ha pasado con lo de Sánchez. Podrán decir y repetir que es una jugada estratégica. Ha sido un ridículo espantoso. Un señor que era tan troglodita que hasta lo echaron de portavoz del PSOE al cabo de pocas semanas porque no daba ni ven ni talla. En fin, Sánchez jugando a gente que necesita arrodillarse para seguir viviendo de la política, pues no parece una buena tarjeta de presentación. Y obviamente, con alguna salvajada que ha dicho este elemento, al que ciertamente, como ha respondido Feijóo, no iba a entrar en este circo, Armengol ha confirmado algo que ya sabíamos, que solamente va a poner en la poltrona, va a poner en el podium de grandes presidentas a Meritxell Batet, porque el nivel nada que ver. Algunos miramos y daba vergüenza ajena ver cómo Armengol, aparte de alargar 10 minutos la intervención del señor Puente, no sabemos el motivo, interrumpía constantemente cuando, por ejemplo, ha habido otros que ha habido insultos graves, como un insulto que ha hecho la portavoz Miriam Nogueras en su intervención, llamando zombies a los políticos de la transición. Yo creo que no se ha enterado Armengol, porque yo creo que estaba ida esa mujer, que debería haber parado la intervención, a lo mejor es que como era en catalán no se ha enterado nadie, y haberle advertido de que no se podía decir esas cosas. Son detalles que denotan el poco nivel intelectual y el poco nivel que tienen algunos de los políticos, o una mayoría de los políticos en este país. Luego ha venido Vox, con aquello de parecían amigos para siempre, que nos vuelven a refrendar lo que hemos dicho al principio. Si la campaña electoral de Feijóo hubiera sido con su personalidad que ha demostrado en las réplicas, seguramente estaríamos hablando de la sesión real de investidura, de un Sánchez fuera de circulación, y algunos no entendemos todavía cómo en el PP nadie es consciente de que lo que falla Feijóo y lo convierten en cadáver no es tanto su personalidad, que hoy ha demostrado que se ha salido bien, sino su equipo cercano. Los Bendodo, los Cuca, los Tellado, los Borjita, etcétera, etcétera, etcétera. Luego ha intervenido la gente de Sumar, que han intervenido 3 con una cosa interesante, que han dejado sin participar a Podemos, con lo cual fíjense el detalle también que ha tenido Feijóo en otro momento hábil, de recordar que si él nombraba mañana, o decía que nombraría ministra a Irene Montero, solamente tendría 5 votos garantizados de Podemos. Fíjense cómo está el patio. Lo peor que ha dicho luego, dice, no lo voy a decir más, que aún se lo va a creer, que se lo voy a ofrecer. Y ha comportado nuevas risas, digamos, de todo el mundo. Y esa es la realidad. Que lo que simplemente ha hecho Feijóo, en ese momento de su carrenería de réplicas, es explicar lo que todo el mundo piensa. Alguno nos ha dicho que recordaba un poco el tono de este programa y este canal. Ha utilizado incluso la palabra soflamas. No sabemos si Elías debería demandar a Feijóo y decir que es de uso exclusivo de este programa. Solo ha faltado al acabar decir seguimos. Pero bueno, eso ya es otra historia. Pero la realidad es que con un lenguaje normal, esta gente queda totalmente descarrilada. Hay que decirlo así de claro. Luego han venido Esquerra y Junts. Y aquí vamos a explicar una de las novedades que creemos interesantes, que se desliza de la intervención de Nogueras, donde ha dejado claro que obviamente no va a votar al Partido Popular. Y por cierto, un detalle que deberían tomar nota, que creemos que en eso han demostrado ser bastante más inteligentes en Bildu y el PNV que lo que son Esquerra y Junts, que es que cuando se hace en idioma, en este caso catalán, ya hay traducción simultánea, es imposible seguir el ritmo.
aquellos que obviamente dominamos el catalán, no había manera, al menos por la televisión que hemos visto, de intentar verlo en catalán, con lo cual ya me dirán qué sentido tiene todo, pero incluso la sensación viendo que nadie se ponía el pinganillo es que la gente estaba ignorando lo que decía, o todo el mundo sabe catalán en el Congreso, lo que decía la portavoz de Junts. Y el mensaje pierde con la traducción porque los tiempos no son los mismos, y eso es algo que deberían empezar a estudiar algunos partidos donde los egos parecen más importantes que lo que quieren transmitir. Y decíamos que la novedad que nosotros hemos podido ver y que ayer ya avanzamos es que quizá algún grupo, y habría una terna de 3, vamos a decirlo así de claro, a lo mejor ninguno, saben que en esto vamos a tirarnos a la piscina. 3 grupos podrían mañana aventurarse a abstenerse. Porque recuerden una cosa fundamental, lo que se vota mañana es la mayoría absoluta, es decir, 176 diputados. Con lo cual, aunque se abstuvieran 100 diputados, Feijóo no sería presidente, porque tendría 172. Con lo cual, mañana es un día de juegos, de tensar la cuerda, etcétera. De aquellos que piensan que hay un acuerdo, pero no está del todo cerrado, pues vamos a tensarlo un poquito. Y por lo que dice el presidente Aragonés en Cataluña, que ya ha dicho que ya está cerrado todo y que va a hablar ahora del referéndum, parece que ellos lo tienen claro cerrado. Por lo que ha dicho Míriam Nogueras en el Congreso, parece que no está todo cerrado todavía, con lo cual pónganse en el lugar, hagan un poco de empatía política en el lugar del equipo de Puigdemont. Oiga, pues vamos a ponerles un poco más de presión, ¿no? Mañana nos abstenemos. A ver qué nos ofrecen el jueves. Recordemos que la siguiente votación será el viernes. Pensamos que en ese grupo de los que pueden estar pendientes de reclamar cosas, obviamente estarían los 5 diputados de Podemos, que vaya usted a saber, si el jueves quieren exigir, y más con lo de humillación de hoy de no dejarles hablar, quieren exigir también el ministerio para Irene Montero, y obviamente los ínclitos del PNV, que al final, por mucha risita, etcétera, etcétera, les han puesto hoy la realidad de que siguen perdiendo a diario. Y en el mundo independentista, a pesar de estos temas, hay 2 cosas importantes que al final también van sumando. Una, que se ha sabido en las últimas horas, que es esa decisión de la Diputación en Barcelona de volver a otorgar un contrato millonario a la mujer de Puigdemont gracias a los votos del Partido Socialista. No sé si lo habíamos explicado en alguna ocasión, tiene una audiencia de 6.000 personas. Nosotros, para explicar, hace 2 días tuvimos 26.000 o 27.000 y le pagan una burrada cada mes por un programa, perdón, de mierda que no ve nadie. Pero que claro, que hay que pagar a la familia Puigdemont. Eso gracias al socialismo. Y como decíamos, también la otra cosa importante, que es el hablar en un idioma diferente que hace que se pierda el ritmo y algunos creemos que se pierde incluso el mensaje. A todo esto, se acabó la sesión de hoy, mañana hay la sesión ya que empezará con Bildu y mañana ya se efectúa la votación primera. Esto hay que ir día a día, no lo olviden, es importante. Hoy ha pedido también Puigdemont, por cierto, apartar a Llarena recusándolo por haber opinado sobre la amnistía. Esperemos que el Supremo no haga caso. Y también ha habido otra noticia que nos ha llamado un poco la atención. Hoy, como pueden ver, es un poco... Hoy sí que vamos a hacer un poco monótono el programa, aunque les vamos a explicar alguna cosa interesante de aquí a unos minutos. Pero como decíamos, esa filtración que alguna prensa dice que había efectuado el PSOE para decir que Sánchez iba a hablar y que al final parece que no, etcétera, 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 etcétera. Que algunos se han enfadado. Oiga, ese es el problema de la prensa. Si son tan burros que no entienden que son en su mayoría usados para filtrar información, oiga, acéptelo y fuera. Donde queríamos ir ahora ya, hoy el programa, como verán, es un poco más corto, es explicar que algunos tenemos muy claro que hoy Feijóo se ha comportado como si fuera un hombre de Estado, se ha comportado en las réplicas, no en la explicación primera, de una forma muy natural y muy socarrona, vamos a decirlo así, que le hubiera dado seguramente, si hubiera desarrollado toda la campaña de esta forma,
le hubiera dado una victoria cómoda electoral. Aparte, ha trazado lazos con Vox, que al final es lo que hay, porque si los otros se juntan pues con los amigos de los que mataban niños y con los independentistas, oiga, pues algunos creemos que en eso que Vox es menos radical y menos ultraderecha, obviamente, que lo que podría ser Junts o el PNV, vamos a decirlo así de claro. Con lo cual, parece lo lógico, el camino lógico de Feijóo, que desconocemos si ha sido porque se ha tenido que enfrentar a la realidad del debate o si ha sido porque ya está cansado en estas últimas fechas de su propio equipo. Nosotros llevamos días diciendo que la clave va a venir a partir del día a día. Mañana en la votación, sorpresas, quizá alguna abstención, como hemos dicho, algún despiste, a nadie le extraña. Parece que no va a salir del presidente Feijóo. Si sale mañana, pues oiga, mañana habrá un programa especial que titularemos Feijóo, nuevo presidente de España. Ya veremos, no queremos que sea el caso. Aparte, si eso pasara, se imaginan que las hostias que habrían en el PSOE serían brutales y desaparecería casi de la faz de la tierra, cosa por cierto que no sería nada negativa. Pero la realidad es que parece que mañana sí que va a haber algún movimiento en la votación de intento de marcar un poco de distancia, pero que la votación clave creemos que será la del viernes, donde hace falta una mayoría simple y donde, en principio, salvo novedad, tampoco saldría Feijóo y empezaría a rodar la fase del rey. Algunos temen que como los palitos no dan suficiente con las notificaciones fehacientes, Su Majestad pueda decidir que en otra ronda de conversaciones, curiosamente, el que más palitos vuelve a tener, porque cuentan los que van, es nuevamente Feijóo. Con lo cual nos entraría en una situación complicada. Algún otro, un poco más malévolo, dice que quizá el rey, conociendo la realidad, es decir, que no van a venir y haciendo los números antes de llamarles, pues quizá los cita más tarde para que no haya tiempo de formalizar la presidencia de Sánchez. Entra en escena, que ahí es donde queríamos ir, entra en escena la Casa Real la semana que viene. Si todo transcurre como parece va a transcurrir. Y nadie dude de que esto se va a poner nuevamente muy interesante. Hoy hemos pretendido hacer un programa más breve y les explicamos rápidamente. Aquí saben que no hacemos información, aquí hacemos análisis. Con lo cual, que les expliquemos lo que ha dicho uno, ha dicho otro, pues hasta para nosotros es un coñazo, no les voy a mentir. Pero entendemos que cuando estás en tiempo real, pues hay que intentar explicar las cosas, aunque sea de una manera sucinta, porque en el fondo todo lo que puede suceder lo hemos ido explicando durante estos días y son las cosas que hay que empezar a intentar asumir en las próximas jornadas. Mañana estaremos pendientes de esa primera votación, si no hay novedad, el viernes de la segunda, y vamos a ver la semana que viene cómo transcurren las cosas. Sin lugar a dudas, estamos en un momento histórico divertido y esto nadie nos lo va a quitar. Hay que reconocer que al menos hoy Feijóo nos ha hecho pasar un día entretenido. Bueno, una tarde. La mañana ha sido un puto coñazo, perdón, Alberto Núñez, pero es la realidad de lo que es. Nos emplazamos pues a mañana con nuevos datos y análisis. Como siempre decimos, seguimos.